Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de Introducción al Derecho de 1DA, hoy 19 de octubre del año del Señor 2021. Me encuentro con 9 estudiantes conectados y un estudiante presencial. Estoy en el aula 301 de la sede Bancolombia. Saludo muy especialmente a John Jairo López, José Roberto Gómez, Juan Álvaro Foronda, Lices Yolima Higuita, María Melisa Gutiérrez, Paula Andrea Herrera, Ricardo Antonio Agudelo, Santiago Villegas. Y estoy en sala con ganas, pues, ¿cómo? Marlon Hurtado. Estoy en sala con Marlon Hurtado. La sesión está siendo grabada y vamos a proceder a la agenda que estaba pensada para hoy. Antes de ello, yo quiero que hablemos del examen, porque es menester que podamos hacer una identificación del examen. Permítame un momento. Muy bien. Tengo acá Juan Álvaro Foronda, buenos días. Juan Álvaro Foronda, ¿está ahí? Bueno, a Juan Álvaro Foronda le fue muy bien en el examen. También le fue muy bien a Natalia Vergara, así también a John Jairo López, así también a Valentina Cabrera. Ellos recibirán unas notas mayores de lo que tenía. A los que no alcanzaron la calificación, pues que es importante para estos eventos, les ruego que hay que redoblar situaciones, porque voy a hacer un repaso del examen, si me permiten. No fue que estas personas que acabo de leer sean las únicas que ganaron el examen, no. Estoy refiriéndome a que tuvieron muy buen desempeño, muy buenas notas. A eso es que me refiero en el momento. Permítanme un instante, yo refresco aquí la pantalla para mirar los que darle una mirada al examen. Un minuto. No me está abriendo el examen en el momento. Bueno, el examen fundamentalmente estaba cifrado en situaciones propias del curso y sobre todo situaciones propias de la pregunta por el derecho. Porque el curso está fundamentado en qué es derecho. Está fundamentado en situaciones de carácter y en la pregunta por el derecho. Solamente eso, que nosotros entramos a discutir ciertas formalidades, sin duda, pero es la pregunta por el derecho la que en nuestro caso está cifrada y en nuestro caso está fundamentada. Yo les pregunté por el derecho existente entre las relaciones con la sentencia 224
con la sentencia donde los jueces crean derecho, 836 del 2001, y la sentencia, esas dos sentencias. Les pregunté por el estado de naturaleza y les pregunté fundamentalmente por esas cuestiones. Yo no me salí de ese marco. Yo les sugiero mucho a todos y a todas que por favor es muy importante leer y leer lo que está en objeto. Y lo que está en objeto son estas situaciones que proponemos en el curso. Para hoy tenemos excepcionalmente unas consultas. Voy a preguntarle a John Jairo López Pérez si hizo la consulta. Buenos días, John Jairo. John Jairo López Pérez, buenos días. ¿Usted hizo la consulta? Sí, eso me di cuenta, John Jairo, que está sin micrófono, pero le estoy preguntando si hizo la consulta que había para hoy. Ok. José Roberto Gómez, buenos días. Sí, buenos días. ¿Usted hizo la consulta que había para hoy? Profe, ¿me recuerda si es la misma que yo pienso que es? Sí, sobre el derecho... Es que me va la onda. Bueno, bendito sea Dios. No, pero recuérdeme, es que yo sí hice una consulta que era... Es que no hay sino una sola consulta, José Roberto. Yo les pedí a todos que tuvieran la Sobre bondad... el derecho de opinión. No es esa la consulta, José Roberto. Entonces no supe cuál era la consulta. Yo la socialicé en el WhatsApp. Juan Álvaro Foronda, buenos días. Juan Álvaro Foronda. Bueno. Juan Álvaro Foronda ya lo hemos llamado varias veces. María José Moreno, buenos días. María José. ¿Cómo le va a María José? Sí, eso me doy cuenta, María José, que no tiene micrófono, pero tenga la bondad. ¿Cuál es el fruto de su consulta? Ok. María Melisa Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días, profe. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias. María Melisa, ¿hizo la consulta? Sí. Bien pueda. Bueno, para encontrar la respuesta sobre derecho en la rama civil, se dice que es un conjunto de principios del derecho y normas jurídicas con el objetivo de regular todo tipo de relación personal o patrimonial, de forma forzada o voluntaria. Por la pregunta en el derecho en la rama penal, es el derecho que analiza, estudia y sanciona el comportamiento de una persona ante determinados actos. Por la pregunta por el derecho en la rama administrativa. Dejémoslo ahí, María Melisa. Le agradezco mucho que hizo la consulta. Listo, profe. Paula Andrea Herrera, buenos días. Paula Andrea Herrera. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Tenga la bondad, Paula Andrea. Ya María Melisa inició. ¿Qué es derecho en el derecho administrativo? El derecho en lo administrativo
considero pues que está fundamentado pues en la administración, o sea, en lo que nos regimos directamente en lo que establece la rama administrativa y laboral de cada empresa. O sea, No, no son las empresas y tampoco es ok. lo laboral, es el derecho administrativo. Sobre esto volveremos porque el derecho administrativo en Colombia tal vez pudiera ser la rama más reciente. Bueno, pero entonces en el ámbito laboral, ¿qué consultó? Ok. Ricardo Antonio, buenos días. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio Agudelo. Bueno, se dan cuenta que he llamado ya a varias personas y no responden. Si esto lo abrimos y nos vamos, pues tremendo, ¿no? Santiago Villegas, buenos días. Buenos días, profe. Tenga la bondad. Quedamos en derecho laboral, sigo. Sí, es definir el derecho laboral, es definirlo. La pregunta por el derecho laboral. El derecho laboral es un derecho que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y de estos con el Estado para garantizar los derechos fundamentales y la protección del trabajo. Asimismo, tiene como objeto el trabajo del hombre, dependiente o independiente, las relaciones individuales colectivas y de seguridad social. Muy amable, muchas gracias. Con gusto. Valentina Cabrera, buenos días. Valentina Cabrera, buenos días. Buenos días, profe. Valentina, tenga la bondad, usted hizo la consulta. Sí, Tenga la bondad, ¿qué es el derecho penal? derecho penal es la rama del derecho, profe, que está habitada por las... Se le apagó el teléfono, Valentina. Perdón, se le apagó el micrófono. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon, profe? No, no te escuchamos nada. Por favor, define el derecho penal. Bueno, el derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva, es decir, que regula la actividad criminal dentro de un Estado. Asocia la realización de determinadas conductas llamadas delitos, penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. Gracias, Valentina. Entonces, vamos a poner cuidado con esto. La consulta queda vigente. Le estaremos preguntando a las personas que no nos responden en clase, ni siquiera diciendo que no tienen el teléfono, el micrófono, que solamente tienen el micrófono y que no tienen más, o que tienen el micrófono dañado. Pero seguiremos preguntando por ellas. Bueno, les pido el favor de seguir definiendo las ramas del derecho. Después de definir las ramas del derecho, vamos a definir el objeto de esa rama y el método fundamental de esa rama. Pero es una situación que ustedes deben de ir consultando. También demostrar de dónde sale la consulta. Para esta semana, Dios mediante, les paso el consolidado de las notas obtenidas en el ABA. Particularmente, los trabajos del ABA eran el cruce de las sentencias y lo del estado de naturaleza. ¿De acuerdo? Eso es fundamental para mantener esa clase de funciones.
Muy bien. Punto y aparte. Vamos a entrar hoy en un texto que yo les había anunciado, un texto que está referenciado en el sílabus y un texto que es de una importancia muy grande en el ámbito del derecho. Vamos a entrar hoy en el texto de Carlos Santiago Nino, que es derecho. Ese texto de Carlos Santiago Nino hay que leerlo, por favor. En breve se los paso al WhatsApp. Hay que estar atentos porque el WhatsApp es nuestra forma de comunicarnos. Y si el WhatsApp es nuestra forma de comunicarnos, pues entonces es muy importante estar mirando las situaciones. Usted sabe que este curso se fundamenta no solamente en la pregunta por el derecho, sino también en situaciones en carácter que la pregunta por el derecho trae en consonancia y en participación objetiva y gradual. Bueno, les presento pues el texto de Carlos Santiago Nino que se llama La pregunta por el derecho. La pregunta por el derecho no es el texto realmente, sino que en su texto aparece un capítulo y ese capítulo es la pregunta por el derecho. ¿De acuerdo? Su texto es Introducción al análisis del derecho. Ya se los paso. Introducción al análisis del derecho es el texto de Carlos Santiago Nino y la colección de Carlos Santiago Nino es la relación fundante que él llama Filosofía y Derecho, y su texto, porque es un texto de segunda edición ampliada y revisada del año 2003 en México, se llama Introducción al análisis del derecho. Es una obra que desde el año 1973 hasta el año 2003 ha tenido 12 reimpresiones. Entonces ya se pueden imaginar lo importante que es el texto. Es un texto de Editorial Astrea del Alfredo Ricardo de Palma, de Argentina. Él le dedica todo el texto a su padre, el doctor Sadoc Nino. Y ese texto tiene una advertencia que rogaría la leyeran. ¿Por qué ese texto tiene una advertencia? Porque ese texto se creó en un momento muy especial de Argentina. Argentina estaba padeciendo una crisis política. Todos ustedes son muy jóvenes y el año 73, pues la mayoría no vivían con absoluta seguridad. En el año 73, América Latina se está debatiendo en medio de una contienda. Ahorita nos vamos a dedicar al momento del aparecimiento del libro y vamos también a hacer las relaciones que en carácter habría que hacer con lo que con los colombianos estábamos viviendo en derecho por aquel entonces. ¿Y cuál es el propósito del profesor al proponerte ese libro? Porque ese libro no sale de buenas a primeras. Ese libro sale en fundamento de una situación de la relación derecho-democracia. Yo les he dicho muchas veces que no hay derecho sin democracia y mucho menos democracia sin derecho. Cuando hablamos de las dos relaciones entre democracia y derecho, derecho y democracia, estamos haciendo énfasis en
la fundamentación política del derecho. La fundamentación política del derecho no es una fundamentación, diríamos, extraña, ¿no? La fundamentación política del derecho está cimentada en el mismo nacimiento del derecho. ¿Cómo así? Claro, porque el derecho nació en Grecia, alguna vez lo hablamos y hoy lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Recuerden cuando Pirrón, Solón y Pericles en el siglo IV antes de Cristo, cuando se debatían las provincias de Atenas, Creta, Micenas y Troya por la particularidad y la hegemonía del territorio, ellos le dieron la posibilidad a que hubiese una paz entre las provincias y a que ya no definieran las situaciones por la guerra, sino que las definieran por el derecho. ¿Se dan cuenta? Se pasa del estado de naturaleza al derecho, pero al pasar del estado de naturaleza al derecho, estamos pasando del estado de naturaleza al estado de civilidad. Aunque el término civilidad, civil, civitas, es un término romano, no griego, los griegos tenían era polis, y hablar de civitas es hablar de otra situación. Sin embargo, los griegos pudieron alcanzar un alto contenido de cultura, y esa cultura estuvo aparejada con la presencia de la filosofía, pero también con la presencia del derecho. Por ello, ellos construyeron conceptos como calidad de vida. No creas que el concepto de calidad de vida es ahora contemporáneo. Ellos lo llamaban buena vida, saber vivir. Por eso los griegos descubren este asunto en el siglo IV antes de Cristo. ¿Pero por qué? Porque el derecho les ayudará a definir sus situaciones. Les ayudará a definir los objetos de la vida pública. El senatus es una concepción griega de los ancianos que definían la ley y definían el orden. Y el concepto del voto popular es un concepto propio de los griegos. Por eso es muy importante que ustedes tengan presente que el concepto de derecho está unido intensamente, íntimamente con la democracia. ¿Por qué les estoy haciendo tanto énfasis en eso? Porque cuando Carlos Santiago Nino escribe este texto, Argentina no estaba en democracia. Argentina tenía una tiranía. Argentina tuvo muchos años. Esas tiranías eran siempre militares, pero por el mismo desorden que ellos tenían. Por eso el año 73, donde aparece este texto, es un año muy delicado. Entonces, van a ponerme atención en el contexto. Miren, no hay texto sin contexto. Eso sí es supremamente importante. Por eso siempre será más difícil a una persona que vaya a preparar el examen parcial, al menos de esta asignatura, el día antes, muy difícil. Muy difícil porque no ha podido recapturar el contexto del texto. Y para esto es muy importante el contexto, cómo se construye el contexto. Ya te decía que el año 1973 era muy delicado en Argentina, porque Argentina había tenido unas relaciones muy graves con una tradición política, y la tradición política de ellos, emblemática, se llamó Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón fue como el restaurador, si se puede utilizar ese nombre, de la democracia en Argentina. Y la gente lo amaba, y la gente lo respetaba, y la gente lo acataba. Pero también tenía un grueso de la población que no estaba de acuerdo con él, como en toda democracia, ¿cierto? Pero este señor
pudo, mucha atención estudiantes, pudo coger la fibra del pueblo, la fibra, oiga lo que le estoy hablando hoy, fibra del pueblo. Fibra del pueblo me refiero al imaginario colectivo. Fibra del pueblo me refiero a lo que piensa la gente del común. Fibra del pueblo es lo que coger el sentimiento popular. Ojo pues, sentimiento popular. A eso se le ha llamado populismo. Algunos políticos le dan el nombre a eso, populismo. Juan Domingo Perón se casó con una mujer del pueblo, que el pueblo la amó tremendamente. Se llamó Eva Perón, a la que le compusieron esa oda que usted escucha por ahí, que la canta Paloma San Basilio, una oda muy bella que está, no llores por mi Argentina, porque mi alma está contigo. Pero Eva Perón, ¿quién era? ¿Dónde la conoció Juan Domingo Perón? La conoció en la calle. Por eso el pueblo la amó. ¿Sí me entienden las relaciones de un mandatario con su pueblo? Su esposa la escogió del bajo mundo. Y si ustedes quieren de pronto conocer un poco más, porque aquí no podemos hablar pues de todo, el pueblo amó tanto a esta señora que incluso después de muerta, el pueblo quería la santificación de ella, ¿sí? Busquen quién fue Eva Perón en Argentina. Una mujer del populismo, una mujer regalando, llevando a las barriadas. El pueblo la amó entrañablemente. Muerta ella, él se casó, ojo pues, él se casó con Estela Martínez de Perón, otra gran mujer emblemática, otra gran mujer que el pueblo amó, pero ya él muere Juan Domingo Perón, y entonces parecía como un acto de sucesión del poder. María Estela Martínez de Perón quedó de presidenta de Argentina en el año 73. Y en ese mismo año la Junta Militar la derroca. En medio de esa trama política, de esa trama militar, de esa trama donde el derecho queda arrojado y vilipendiado, aparece este texto. Todo eso es para ilustrarte el contexto de este texto. O sea, este texto aparece en un momento de ignominia política, de ignominia de democracia, y él se atreve a escribir este texto porque él era profesor de la Universidad del Rosario en Argentina, profesor de Derecho. Ignominia, un acto ignominioso, un acto feo. La ignominia es la más alta maldad. Ignominia, nosotros, ignominia, con E-G-N-N-O, ignominia. Nosotros le damos el título de ignominioso a algo feo. Supongamos, un atentado contra un niño es un acto ignominioso. Un atentado contra un anciano es un acto ignominioso. Pues vea, ese año 73 entonces escribe Carlos Santiago Nino este texto. Entonces ya tenemos el contexto del texto. Ustedes me pueden estar preguntando y se pueden estar interrogando, y con absoluta seguridad es eso. Pero este profe, ¿por qué nos va a poner a leer un texto de Argentina si aquí es Colombia? Que nos ponga textos de Colombia, ¿cierto? Pues queridos estudiantes, yo les propuse este texto porque nosotros, usted a lo largo del curso y a lo largo de su trayectoria en Derecho, va a ver que nosotros nos comparamos con Argentina y con Chile. ¿Por qué el derecho colombiano, cuando hace derecho comparado, se lo hace con Argentina y con Chile? Y ustedes van a escuchar mucho más adelante. Derecho comparado, Argentina y Chile. Derecho comparado, Argentina y Chile. ¿Y por qué nunca te sale derecho comparado con Ecuador, o derecho comparado con Bolivia,
o derecho comparado con Uruguay o Paraguay, o derecho con Brasil o con Venezuela o con ningún país de Centroamérica. Pues más elegantes fuera que tuviéramos derecho comparado con los Estados Unidos. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no hacemos derecho comparado? Mire, ¿por qué no hacemos derecho comparado con los Estados Unidos? No es el país más civil de los civiles. No es el país más demócrata de los demócratas. ¿O por qué las mesas de derechos humanos y la ONU y la OEA tienen asiento en los Estados Unidos y no en otra parte? Y mire la seguridad democrática que a veces creemos que es propiedad de una persona. La seguridad democrática es propiedad de todas las naciones de América Latina y así lo tiene estimado la OEA. Entonces, jóvenes, ¿por qué creen ustedes que nosotros en particularidad hacemos derecho comparado solamente con Chile y con Argentina? Ahí les voy a dejar la inquietud porque seguimos trabajando. Pero no propiamente, porque mire usted que Argentina ha tenido unos desenvolvimientos muy distintos a los de nosotros, muy distintos. Bueno, hay algo que ver con Chile, con el Código Civil, pero nosotros tenemos un Código Civil mucho más antiguo. Nosotros tenemos un Código Civil de 1887 y lo comenzó don Andrés Bello, que no era colombiano. Es eso. Y por eso hay muchos juristas que quieren una reforma del derecho civil, porque el derecho civil, ustedes cuando estudien, están estudiando derecho civil, ¿cierto? Derecho civil es muy extenso. Derecho civil es muy extenso y entonces en el derecho civil ustedes van a tener unas particularidades. Y cuando usted tenga el código en la mano, el código actualizado, va a ver que en ese código actualizado hay muchas... Nosotros no hablamos de enmiendas, como habla Estados Unidos. Nosotros hablamos de, vea, se corrige esto, se declara inexequible esto, se declara actual esto, se remueve aquello, se deroga, porque son cosas de derogaciones más. Jóvenes, les queda pues la inquietud, ¿por qué nosotros cuando hacemos derecho comparado solo lo hacemos? Con 3 países lo hacemos nada más: Chile, Argentina e Italia. En derecho penal, usted va a ver que nos comparamos con el derecho italiano y el derecho italiano tiene para nosotros conceptos tan propios y tan únicos como la ponderación, el concepto de ponderar en derecho. Bueno, ya en su WhatsApp está el texto de Introducción al Derecho de Carlos Santiago Nino. Si ustedes tienen la bondad, nosotros no vamos a leer de ese libro, les pasé el libro completo, no vamos a leer de ese libro, sino el capítulo primero. La pregunta por el derecho desde la página 11 a la página 51. Les leo los intítulos. La pregunta por el derecho. ¿Qué es derecho? Ese es muy importante. Son 5 hojitas muy importantes. Sí. No, pero un poquito más. Yo creo que es un poquito más. Sí, un poquito más les viene. Bueno, jóvenes, está la pregunta por el derecho, el iusnaturalismo y el positivismo jurídico de la página 16, y les va a aparecer una cosa en medio de eso, miren, ¿qué es eso de escepticismo ético? Les viene el escepticismo ético, les viene el positivismo ideológico, les viene el formalismo jurídico, les viene el positivismo metodológico conceptual. Eso está desde la página 16 a la página 37. ¿A qué me estoy refiriendo en especial? A unos cambios. Ya no es el iusnaturalismo como yo te lo presenté, como una solución al estado de naturaleza, aunque eso es muy peligroso.
el iusnaturalismo sí maneja y defiende el estado de naturaleza. Al contrario, el iusnaturalismo de alguna manera legitima el estado de naturaleza. ¿Se acuerdan del derecho natural y el derecho divino? Pero el positivismo no. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Qué será escepticismo? Vamos a preguntarle a uno de los compañeros. Tenga la bondad, John Jairo López Pérez. Pues ahora a ver, ¿qué será? Perdona que te ponga de portero, pero... John Jairo López Pérez. No me digas. Ah, no te sé decir. Pero mira, si de pronto viene, yo me cambio, tranquilo. Lo que pasa es que nosotros nos toca ese 701, pero eso no tiene internet. Por eso es que nos venimos para acá. Es eso. Sí, pero si viene, dime y nos vamos. Gracias. A ti. Qué pena con ustedes. Es que llegaron unas niñas que necesitan el aula, pero no ha llegado la profesora, entonces no. Bueno, ¿qué es escepticismo? Tenga la bondad, John Jairo López. Juan Álvaro Foronda. Juan Álvaro Foronda, ¿qué será escepticismo? Bueno, Marcela Giraldo, ¿qué entiendes? Presente. ¿Cómo estás? Bien, usted. ¿Qué entiendes tú, Marcela, por escepticismo? Bueno, profe, yo entiendo por escepticismo, es como que no se cree en algo. Sí. No, ahí lo dijiste, así es, a lo paisa, así es. Escepticismo es no creer. Pero no creer como, porque también yo puedo ser, hay otra cosa para no creer que utilizan las personas, espera, se me escapa el término, agnóstico. El agnóstico no cree, carajo, no cree en nada, no. El escepticismo, atención. Entonces, ojo pues todos, el escepticismo es un método del derecho. El escepticismo es un método del derecho. Por eso estaba haciendo tanto énfasis. Tranquilo, Milton, tranquilo. El escepticismo es un método del derecho. ¿Ese método del derecho en qué consiste? En dudar de todo para llegar a la verdad. Dudar de todo para llegar a la verdad. Es algo así como la duda metódica. Aquella duda metódica que instauró Descartes en la Edad Moderna, algo tiene que ver. Entonces, ¿qué es dudar? Hay que dudar de todo para llegar a la verdad, manteniendo solo como verdad lo evidente. Lo repito, hay que dudar de todo para llegar a la verdad, manteniendo como verdad solo lo evidente. Lo repito la tercera vez. Hay que dudar de todo para llegar a la verdad, manteniendo como verdad única y exclusivamente lo evidente. Ustedes saben que en derecho lo único que prevalece es la evidencia por el derecho. Eso lo dijo Descartes, sí. Eso está en la duda metódica, pero para efectos del derecho siempre hay que dudar de todo. Pero tú puedes dudar de una persona, pero finalmente la duda se resuelve en el sujeto. O sea, tú dudas de mí, vea, se me perdieron las joyas y yo tengo indicios, ojo, en el derecho hay indicios. Tengo indicios que es fulanito.
Tú tienes toda la legitimidad de dudar. Pero lo que pasa es que las dudas en derecho hay que resolverlas muy pronto. Las dudas en derecho se resuelven pronto. Las dudas en derecho no se dilatan. Por eso la policía, un ejemplo, la policía no puede retener mucho tiempo a una persona sobre la cual mantiene una duda, porque ya hay secuestro, no le he probado nada y lo tengo ahí retenido sin probar nada, pues tiene que liberar. ¿Sí me entiendes? Porque hay que dudar de todo para llegar a la verdad, manteniendo como verdad lo evidente. Entonces, yo no puedo usurpar en la libertad de alguien su mantenimiento de ¿qué? De una duda. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en eso, queridos estudiantes? Porque Carlos Santiago Nino, en la página 30 del texto, va a elaborar un concepto que será para nosotros muy importante, y es el concepto del escepticismo ético. Queridos estudiantes, ustedes ya se están dando cuenta que estamos en la recta final, ¿cierto? Estamos en la recta final porque hoy comienza el tercer corte. Entonces nos vamos a adelantar. Inmediatamente quede calificado el segundo corte en el ABA, les voy a proponer las dos tareas para calificar el 12% del tercer corte. Ustedes saben que el tercer corte, como se lo he presentado yo y se los han presentado seguramente todos los demás profesores, es el corte más amplio, el corte de mayor peso. 40% vale el tercer corte. 12% nuestros trabajos del ABA y 28% el parcial. O sea, es un parcial ya no de 21, sino de 28. Y también en noviembre, el mes entrante, nosotros vamos a tener nada más ni nada menos que el Congreso Internacional. El Congreso Internacional es un esfuerzo institucional muy grande, una institución tan joven que propone a la tarea un Congreso Internacional con ideólogos, juristas y otros profesionales internacionales. Y ya llevamos 4 años haciendo ese congreso con una masiva participación. Un poquito, ya hay página. Ya está en la página lo del congreso. Si ustedes quieren inscribirse, lo pueden hacer. Estudiantes de nosotros que estén en el congreso, supongamos, mi semillero es la primera vez, oigan bien, la primera vez en tantos años que yo presento una ponencia internacional con un estudiante de primer semestre. Ese boom no lo van a ver en ningún lado. Primer semestre. Y vamos a presentar la ponencia sobre una investigación que se está haciendo, apenas se está haciendo aquí en Medellín, sobre el bioderecho, representaciones sociales del bioderecho en las facultades de medicina de la ciudad de Medellín. 7 facultades de medicina tiene esta ciudad. Una que tiene 150 años, que es la de la Universidad de Antioquia, y las otras muy jóvenes. La de la Bolivariana tiene como 40, es la más siguiente. Pero después de esas vienen otras muy jóvenes. Y muy jóvenes que les toca, pues, aparecer, ¿cierto? Pues, jóvenes, yo los invito a que participen en el Congreso como asistentes, y si participan ustedes y me presentan un comentario sobre esa ponencia, yo voy a estar con él, con el estudiante, yo con mucho gusto se los tengo en cuenta en el 12% de ese corte. Bueno, jóvenes, volvamos pues al escepticismo. Hay que dudar de todo para llegar a la verdad,
manteniendo como verdad únicamente lo evidente. Recuerden para el derecho lo que son las certezas. Jóvenes, ya a esta altura del curso, ustedes pueden hacer las diferencias entre una duda y una sospecha. Dudar y sospechar son dos situaciones distintas y que en el derecho se resuelven en forma distinta. Recuerden que mayor es la sospecha que la duda. Yo no puedo decir, yo dudo de ella, que se me llevó las joyas. Ya te repetí, la duda se resuelve a quien se indicó la duda. No así la sospecha, no así. Los indicios de la duda no son los indicios de la sospecha. Oigan qué interesante es. Los indicios de la duda no son los indicios de la sospecha. Tanto la duda como la sospecha son racionalizaciones humanas. Oigan, racionalizaciones humanas. Racionalizaciones humanas que se convierten en criterios. ¿Cómo así que criterios? Me preguntarán ustedes, ¿cómo así que criterios? Sí, criterios. Ejemplo. Les voy a poner un ejemplo así torpe de la vida ordinaria. Estamos en una estación de metro. La policía tiene el encargo de mantener el orden. Y ellos están en la estación Aguacatala y están requisando a ciertas personas. ¿Cuál será el criterio? El criterio, si yo voy bien vestidito, ya un viejito inocente, pero yo puedo tener en mi maleta explosivos, o yo puedo tener en mi maleta sustancias alucinógenas. Pero viene el muchacho aquel que viene de la obra de construcción, con cara de cansado, tal vez sin almorzar, con una vestimenta muy sencilla, sudado, a ese lo revisa. Sí, te estoy hablando torpemente, pero son situaciones en carácter que advierten el raciocinio humano. Ojo pues, queridos estudiantes, raciocinio humano. Pues a ese raciocinio humano es que se refiere Carlos Santiago Nino en el escepticismo ético. Es un raciocinio humano. Y él dirá que ese raciocinio humano es muy importante para diferenciar, para conjeturar en derecho. No le tengas susto a eso de la conjetura, porque la conjetura, aunque no es una cosa absolutamente válida, la conjetura nos está dando artificios de verdad. Artificios de verdad. Por lo tanto, en el derecho lo que buscamos es que el artificio de verdad, pues hombre, se demuestre. Se demuestre. Yo te insisto mucho en que, por favor, esas ramas del derecho las tengas muy en claro. Voy a estar muy insistente con ellas, porque un curso de estos, donde se hiergue el curso sobre la pregunta por el derecho, no puede estar de espaldas a las ramas del derecho que se ejercitan, ¿cierto? Muy bien. El escepticismo ético. ¿Y por qué ético? Porque ahí debía decir más bien el escepticismo jurídico. ¿Por qué escepticismo ético? Es la primera vez que en este curso mencionamos la ética. Nunca la habíamos mencionado. Siempre hemos hablado de moral. Entonces, queridos estudiantes, nosotros tenemos mucho para justificar las relaciones entre moral y derecho. ¿De dónde sale pues eso de ética para justificar las relaciones? ¿Habrá relaciones también entre moral y ética? Sí, sí y sí.
Y las relaciones entre moral y ética son mucho más profundas, son mucho más enquistadas en la sociedad que las relaciones entre la moral y el derecho. Porque las relaciones entre la moral y el derecho son generales y las relaciones entre el derecho y la ética son particulares. Por eso cuando yo te hablo de la dosis personal, que en Colombia hay dosis personal, que tú puedes hacer uso de tu dosis personal. Si tú puedes hacer uso de tu dosis personal, esa es una fundamentación ética. Por eso los reglamentos de algunas empresas dice, usted no puede llegar aquí con haber ingerido licor o estar preso de situaciones indefectuosas. Supongamos cómo queda uno que el sitio otra vez, fulanito no se presentó al trabajo. No, aquí llegó la esposa, es que lo arrestaron anoche. Y sucede que lo arrestaron anoche y no salió pronto, no salió en las horas que se dan para eso. Fulanito puede perder el empleo. Uno aquí se lo vamos a guardar, porque como fulanito lleva aquí trabajando 40 años, le vamos a guardar 40 años, qué exageración la mía. Fulanito, le vamos a guardar el empleo hasta que salga. Perdió el empleo. Entonces, tengan cuidado con eso que les estoy haciendo tanto énfasis hoy, el escepticismo ético de Carlos Santiago Niño. Nuestras clases se redujeron a, dentro de 8 días estamos a 20, hoy es 19, estamos a 26 dentro de 8 días. Y 26 es la última clase de octubre. Nos quedan faltando 3 de noviembre y se acabó esto. 3 de noviembre con parcial incluido. No, uno de mayor valor. Entonces, jóvenes, este es nuestro último texto. Y no es un texto largo, jóvenes. Mire, es un texto corto. Yo solamente les estoy proponiendo el primer capítulo. Pero es muy denso, demasiado denso, y no solamente denso, sino fundante. Espérate, yo le respondo aquí al vicerrector un minutito. La frase después de las 2 comillas. Y creo que es la síntesis o... Perdón, es que le estoy escribiendo aquí al vicerrector una cosa urgente. Bueno, listo, jóvenes. Este texto les recomiendo mucho, es de a poquitos. No se vaya a tirar el texto del todo. Me voy a leer esas páginas ya todas. ¿Ya? Si no, esto es despacio. Por eso les decía lo de las clases. Tenemos todavía 4 clases, incluido el parcial. Entonces, esas 4 clases, incluido el parcial, tenemos que ser, ya, miren, les entregué el tema, vamos despacio. Y en ese ir despacio, a mí me parece que es también obrar con prudencia con ustedes, con respeto con ustedes. Mire, ya les entregué el planteamiento. Mejor dicho, aquí les entregué lo que va a ser el tercer corte.
Aquí está el tercer corte ya. Pero en este planteamiento del tercer corte, deben de ser ustedes, por favor, muy eficaces en la lectura. Porque yo les presenté el contexto de este texto, pero todavía no les he hablado del contexto de este texto en Colombia, que no fue el mejor tampoco. Y si en el año 73 eso era lo que estaba viviendo Argentina, y que para nosotros es muy importante lo que haga Argentina en derecho, porque nosotros nos comparamos con Argentina. ¿Qué era lo que en el año 73 Colombia estaba viviendo en derecho? No, aquí en clase lo podemos ir mirando, pero ustedes se deben de ir ayudando. Se deben de ir ayudando porque una lectura de estas sin contexto, yo entiendo que es una situación como estar montado uno en un piso de arena, estar montado uno en un piso no fuerte. Nosotros históricamente nos centramos en los tiempos y en los tiempos históricos. El derecho nuestro es un derecho de tiempos históricos, ¿cierto? Y ustedes saben que los tiempos históricos nuestros son tan históricos porque van reflejando lo que vamos haciendo. Y ustedes saben que todos los días, por eso yo les digo, qué bueno que ustedes vean noticieros nacionales, internacionales, la manera como aparece la noticia y la manera como aparece la noticia en derecho. Porque de pronto un lego quiere decir una persona poco conocedora de esto. Ante esa controversia que hubo con la señora que quería la eutanasia, que su hijo aparecía como con más deseos que ella, sí, y toda esta cosa, y lo que dice la corte, y los planteamientos de la corte, y que finalmente no se pudo. ¿Y por qué no se pudo? Si sabíamos desde el comienzo que no se podía. ¿Y por qué la corte salió a decir que sí y después? Entonces, eso ustedes saben que eso tiene una fundamentación. Y no es que la corte se esté burlando de nosotros, ni que la corte esté proponiendo cosas que después dice que no se pueden cumplir. La corte está instando al Congreso de la República que lo haga, pero el Congreso de la República no lo está haciendo. Esto está definido desde el 4 de octubre del año 97 y ya pasamos 4 de octubre del año 2021 y no lo definió la Corte y mucho menos lo va a definir ahorita a puertas de elecciones. Por lo tanto, esa es la discusión que un estudiante en Derecho tiene que mantener. Esa es la discusión. Por eso yo considero que este texto que hoy les propongo es un texto supremamente importante. Con este texto cerramos todo esto de la pregunta por el derecho. ¿Se acuerdan cuando nos reunimos la primera vez y yo les hablé de la pregunta por el derecho y les presenté el texto de Carlos Gaviria, Moral y Derecho, que también es el primer capítulo de su introducción al derecho? Carlos Santiago Nino daba introducción al derecho en la Universidad del Rosario en Argentina y en otras universidades de Argentina, introducción al derecho. Con esto te quiero decir que el que da introducción al derecho, la introducción al derecho es supremamente importante, porque es como decimos los paisas, ese sí es el desayunito, ¿no? Entonces, por ahí es. Entonces, esa situación te digo, ¿qué era lo que después de Carlos Gaviria nos leímos? La defensa de la heteronomía en un país, la defensa de la autonomía en un país heterónomo. Te puse un texto mío también. Ahí se nos fue como el primer corte. El segundo corte, entramos en discusiones también de autonomía, entramos en discusiones de moral derecho en semejantes sentencias históricas como la 224 y la 036, 836, y lo del estado de naturaleza, y lo fuerte del estado de naturaleza, y después de todo eso, mira donde descansamos, la pregunta por el derecho en Carlos Santiago Nino. Bueno, joven, el escepticismo ético, escepticismo
es un método del derecho. Entonces, ¿cuántos métodos del derecho hemos nombrado en este curso? El primero, el método analítico. Yo diría que el más grande. Yo diría que el superior. Yo diría que el método analítico es una unión de varios métodos, porque en el método analítico tú identificas los problemas, los caracterizas, los describes, los relacionas, los comparas y los concluyes. Soy del pensar que el método analítico, si usted puede concebir su trabajo con el método analítico, será siempre lo mejor, el método analítico. El método analítico presenta preponderancia, claridad, juridificación, ¿sí? Porque en derecho siempre hablamos de problemas. Si usted tiene en su mente, en su corazón, la acción del método analítico, usted no va a tener equívocos. O si los tiene, usted sabrá dónde están los equívocos. Lo terrible es que uno se equivoque y no sepa dónde está la equivocación. El método analítico te ayuda a ti a identificar las equivocaciones. ¡Qué maravilla eso! Entonces, el método analítico es identificar el problema y de ahí sigue el problema que caracterizas, el problema que describes, el problema que relacionas y comparas y el problema que tratas de darle solución. El método analítico es eficaz. ¿Te acuerdas de la dialéctica? La dialéctica, la contrastación, la dialéctica, la controversia. Un abogado se gana la vida con dialéctica. Y la dialéctica es un método griego antiquísimo. Ya Platón habla de dialéctica en el siglo IV a.C. Él dice que solamente la verdad aparece por opuestos, que la verdad no aparece por homólogos, sino por opuestos, en la contrariedad. Nosotros en el litigio nos definimos con la controversia. Nosotros en el litigio nos definimos con la contraversión. Nosotros en el litigio nos definimos con la contraargumentación. ¡Qué maravilla, jóvenes! Tercer método. Y te hablé del método de... A ver, ¿quién lo recuerda? Tercer método. La casuística es un método. Sí. La casuística es un método, pero no sola. La analítica requiere sobre la... Sí. No, es así. Es así. Casuística sola, ¿qué hace uno con un caso? Mira, toma el caso. ¿Qué hace uno con un caso solo? Uno no hace nada. Pero la casuística es con la analítica, claro. El caso, vea, aquí está el caso y viene el análisis. ¿Se acuerdan de los casos que yo les sugería? Y viene el análisis. La casuística es analítica. La casuística siempre es analítica. No. Hay uno muy antiguo también. Viene incluso antes de Platón y es el método de la mayéutica. El saber preguntar. El saber proponer la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál? La mayéutica. Aunque la mayéutica la encuentras como un método excelentemente filosófico y primordialmente filosófico, pero la mayéutica es la particularidad y la fundamentación en carácter de que usted pueda hacer preguntas y que las preguntas las pueda hacer en contexto. Saber preguntar es un arte y no solamente un arte, sino que saber preguntar que usted alcance del otro la verdad, o al menos el contexto de la verdad. ¿Qué cuida tanto un juez? Que usted no vaya a intimidar a la otra persona con las preguntas, porque yo puedo tener preguntas intimidatorias. Y por eso el otro abogado me puede brincar de inmediato, es que está intimidando al testigo. Hay que saber hacer las preguntas. Nosotros en derecho tenemos la cuestión. La cuestión es un
Es un método también, la cuestión. La cuestión es un método del tiempo de la escolástica, del tiempo de Santo Tomás. La cuestión, las preguntas. Pero las preguntas, usted caracteriza las preguntas. No es cualquier pregunta. Las preguntas tienen un contexto y el contexto de la pregunta es el contexto de la verdad. La verdad se mantiene como epicentro del quehacer y como experiencia fundamental de la realidad. ¿Y de cuál realidad? De la realidad no aparente solamente, sino de la verdad jurídica. Entonces, cuando yo le hablo de verdad jurídica, volvemos al texto de Carlos Santiago Nino. ¿Qué será verdad jurídica aquí? Jóvenes, aquí hay unas palabritas delicadísimas. Usted por la verdad jurídica se la va a preguntar en el formalismo jurídico. ¿Qué es la verdad jurídica? Es la verdad sobre la cual hay una contundencia. En derecho civil, la contundencia en civil, la contundencia en penal, la contundencia en administrativo, la contundencia en laboral, pero no acercamientos a la contundencia. Voy a poner un ejemplo laboral. Sucede que a un señor lo despidieron de la empresa después de tener un contrato a término indefinido y no lo despiden por justa causa. Pues ya no lo queremos aquí. Pero al señor le siguieron pagando. Lo despidieron, no formalizaron su despido y al señor ya no volvió a la empresa y le siguieron pagando. A uno que le esté llegando a su cajero el platico, bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios. Este caso que te estoy contando no es un caso traído de los cabellos, es un caso que yo conocí. Pasó el primer mes, le pagaron sus cesantías, todo, y él cayó. Segundo mes, después de haber anunciado el despido. Tercer mes, después de anunciado el despido. Y eso tal vez se hubiera mantenido mucho rato si él no responde un correo que por ahí le escribieron, y después es que este señor está por fuera. Y después lo llama a la empresa a decirle, bueno señor, lo que le pagamos extra, sin trabajar, es su indemnización. Oiga pues. Entonces él les dice, vea, yo no conozco de derecho, pues yo sé que eso no es. Lo llamaron a conciliar, lo llamaron a que firmaran desde donde salieron queridos. Él dejó que eso pasara. Pasados unos meses, demandó. Pasaron muchos meses para demandar. Demandó. Claro, el señor. La audiencia con la juez. Y la juez, ustedes ven que eso está dado, ¿cierto? Es que eso lo sabe cualquiera, que eso está dado. Que el señor tiene el derecho. Que a él lo tienen que indemnizar. Que hubo una equivocación. ¿Sí? Y que la equivocación se resuelve para él. Y ella lo que dice es, concilien. Una situación de conciliación donde el derecho está de parte, eso no es contrario a un formalismo jurídico. Claro, entonces tengan cuidado, por favor, con el positivismo ideológico y el formalismo jurídico. ¿Cómo que el positivismo ideológico? El positivismo ideológico nos estamos refiriendo excepcionalmente a eso que tú llamas la norma, el derecho por el derecho, la norma por la norma, pero se vuelve ideológico. Este señor presenta aquí eso como una parte de la ideología. Y ustedes se pueden estar preguntando, ¿pero acaso no es más ideológico el iusnaturalismo que el positivismo? Sí, pero él lo está presentando aquí de otra manera. ¿Ya? De otra manera. A la presentación aquí es de otra manera.
Bueno, jóvenes. Luego, él presenta el positivismo metodológico conceptual. Jóvenes, ¿por qué es tan importante este texto? Porque este señor se adelanta a las reformas a la justicia. Las de Argentina, no sé porque no las conozco, pero las de Colombia sí. Ese positivismo metodológico, jóvenes, tiene que ver mucho. Allí está el concepto fundamental de lo que nos sucedió en Colombia con la llegada del bloque de constitucionalidad en el año 2006, que impactó el derecho en Colombia, pero así, impactado, que hizo de nuestra racionalización de la Constitución una nueva racionalización, unos nuevos conceptos, una nueva manera de hacer derecho. Tengan muy presente eso. Se cambió la metodología. Mejor dicho, unimos lo que él dice en la página 44, que es el realismo jurídico. Unimos el iusnaturalismo y el positivismo, pero no unidos y cruzados así como antes lo hacíamos, no, sino que los unimos para crear una nueva figura, queridos estudiantes. Por eso es mi insistencia tan grande con este texto. Una nueva figura. Y la nueva figura es el iusnaturalismo positivismo. En eso estamos en este momento, jóvenes. Nuestros jueces de la República sancionan, formalizan, fundamentan en esa doble unión, iusnaturalismo y positivismo. Hoy, no ayer ni antier, hoy. ¿Y eso qué es lo que da? Eso ofrece un nuevo estado de garantías procesales. Eso ofrece un nuevo estado de economía procesal. Eso es lo propio del Estado social de derecho. Esa es la propiedad, la fundamentación, la acción del Estado social de derecho. ¿Ya? Por eso, este es el broche final, como la que decían las señoras, el broche de oro del curso, este texto. Y no te estoy proponiendo un texto largo, de la página 11 a la página 51. Con esto terminamos el curso, pero es un texto muy importante, de cierre. ¿Pero de cierre en qué? De cierre y de apertura. ¿Apertura qué? Al derecho. Yo entiendo este texto, que es del año 73, de un momento fundamental en Argentina, pero lo entiendo como un texto premonitorio de las acciones jurídicas que ha vivido Colombia en los nuevos tiempos. Yo les he insistido en este curso que desde el año 2006 nosotros nos adentramos en otros espacios jurídicos, en otras miradas del derecho, en otras fundamentaciones del derecho. Pues ahí los tienen, jóvenes. Es eso. Bueno, después sigue el positivismo metodológico conceptual, y ya en lo que sigue ya es el punto 3, es donde hace un planteamiento del realismo jurídico. Jóvenes, el realismo jurídico es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué es la realidad jurídica? La unión del iusnaturalismo y el positivismo. Vea, ese señor tiene 40, voy a poner un ejemplo de penal. Ese señor tiene 40 años, resultó que con un arma que no tiene legitimidad, él se defendió, dice que en defensa propia, y mató a este señor. ¿Qué es lo primero que un juez de la República
va a mirar en ese caso. Ahí hay un contexto también. Él tiene que descifrar el contexto. Pero para efectos del contexto, ese señor tiene 40 años y es la primera vez que delinque. Esa primera vez de ese señor que delinque está en ese positivismo metodológico conceptual que va a ser su realismo jurídico. ¿Cuál es el realismo jurídico de ese señor? Esa particularidad esencial, esa que este señor nunca había delinquido. Y eso lo tendrá muy en cuenta el juez que va a resolver ese asunto. Así el fiscal diga de este lado todo lo que tiene que decir. ¿Sí me entiendes qué es eso? Es el realismo jurídico. Y ese realismo jurídico lo construye el juez. El juez debe de construir ese realismo jurídico. Si fuera lo contrario, antecedentes, entradas a la cárcel, hurtos, bueno, ese realismo jurídico cambia. Esos son los realismos jurídicos que yo te digo. Pero no son solamente en materia penal. El realismo jurídico está en todas las ramas del derecho. Pero el realismo jurídico no aparece solo. El realismo jurídico usted lo tiene que develar. Usted lo tiene que ayudar a mostrarse. Él no se muestra solo. ¿Por qué el realismo jurídico es una conquista de la acción jurídica? Porque es que es el fundamento, es el núcleo de la acción. Él no aparece solo, no aparece en conjeturas, no aparece en variaciones, aparece en fundamentaciones de carácter, en centralismos de acción. Es muy interesante eso. Por eso, si usted va a hacer la lectura tiene que ser una lectura procesal, ha de ser una lectura en manejo, ha de ser una lectura en procedimientos. Porque es que el realismo jurídico trae otra cosa peor, y es cuando se dudan de las normas. ¿Cómo así? Vamos a dudar de la norma. Sí, el escepticismo ante las normas, página 44. Pero porque vamos a dudar de las normas. ¿Cómo así que se dudan de las normas? Si las normas es lo más fundamental, si las normas es lo más acreditado, si las normas es lo más cerrado que nosotros tenemos en derecho. ¿Sí entienden por lo interesante que es este texto? Este texto de verdad tiene una importancia capital, muy importante. Después viene el examen crítico del realismo al papel de las normas jurídicas. Y después viene un ejercicio muy bello. Él termina el texto con un ejercicio. ¿Cómo así que un ejercicio? Él recoge el juicio de Nuremberg. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Nuremberg se hizo un juicio muy importante donde se juzgaron a los que hicieron esta cosa con lo que hicieron los de Hitler. Y ahí hay todo un ejemplo. Listo. Juicio de Nuremberg. Jóvenes, pero ¿saben qué? A ver, en la página donde comienza el juicio de Nuremberg, perdónenme un minutico. Vea, lo que hace Carlos Santiago Nino en la página 18 es, él quiere proponer esa vieja polémica del iusnaturalismo y el positivismo en este ejemplo. Página 18, mire cómo comienza.
en la ciudad de Nuremberg a los 25 días de noviembre del año 45, se reúne el Supremo Tribunal. Esa es una creación fantástica de él, no van a creer que eso fue así, sino que él con ese cuento, pues llamémoslo así, pero es un relato ficticio, propone las salidas de todo esto que te he hablado. Por favor, léetelo, porque no es largo, comienza en la página 18, se extiende toda la 19, toda la 20, toda la 21, toda la 22, toda la 23, toda la 24, la 25, la 26 y termina en la 26-27, ahí termina. ¿Por qué te hago tanto énfasis en eso? Porque ese cuento que él hace es una creación fantástica, te digo, pero es donde él resuelve todo el asunto. Todo el asunto queda resuelto ahí. Se resuelve toda la insidia por el derecho. Se resuelven formalismos claros y seguros. Se resuelven las certezas jurídicas y sobre los no mantenimientos de los escepticismos. O sea, ese cuento que él te propone ahí es para dilucidar ¿qué? Dilucidar lo otro, lo que nos quedó como escepticismo. Mejor dicho, es la superación del escepticismo. En derecho, los escepticismos se tienen que resolver. ¿Ya? Si no se resuelve, hay algo que no está conforme. Entonces pasamos de la duda a la sospecha. Claro, porque la verdad jurídica no es una verdad aparente. La verdad jurídica es una verdad demostrable. La verdad jurídica no se puede quedar, yo tal vez creo tal cosa. La verdad jurídica se demuestra con hechos, se demuestra con eficacias. Pero por eso te he preguntado hoy por las ramas del derecho y te seguiré preguntando, porque esto no se aplica al derecho en general, esto se aplica en los derechos particulares. Claro, en todo se aplica, en todo. Por eso son demandables tantas situaciones. Yo pongo muchos ejemplos de penal, a veces creo que me exagero, pero me viene a la mente una situación. Sí. En las comisarías de familia. Hace unos años llegaba una señora a la comisaría de familia golpeada y a contar pues lo que le había hecho su marido. Por la tarde volvía con él abrazada y que ella no sabía qué era lo que le había pasado, que ella cómo iba a decir eso, si ellos se querían tanto, que ella era que se había rodado por las escalas, se había quedado mal. Y en ese tiempo había que decir, bueno, esto hay que cerrarlo. Y hoy no se cierran, hoy se dejan abiertos. Pero aún que hoy se dejen abiertos es una situación demandable en el orden de las autonomías. Ese es el ejemplo que te quiero proponer y leyendo a Carlos Santiago Nino nos lleva a esa situación. Pongamos un ejemplo en civil. Te vendieron una propiedad. Hiciste el documento de compraventa. Pero ya, esto es mío. El documento de compraventa no se registró. Y yo se lo vendí a él y él sí registró. ¿Cómo dirime un juez de la República ese asunto? Vamos al texto de Carlos Santiago Nino. Él lo tiene que dirimir en el realismo jurídico. Es que yo tengo una compraventa. Yo tengo la legitimidad del derecho.
Este tipo te estafó a ti, a este le vendió. Eso que está contemplado en el derecho civil se convierte en una acción penal. ¿Ves? ¿Qué nos lleva a eso? Una acción formal del derecho. Por lo tanto, nosotros no nos podemos quedar en este curso hablando del derecho general sin hablar del derecho en particular. Pero miren ese ejemplo de civil tan duro. Sí. Durísimo. Donde usted puede decir, vea, a mí me estafó, pero a él le vendió. ¿Qué tal ese? En laboral se presentan otra clase de situaciones. Diga usted, cuando se hacen contratos mal habidos. A mí en estos días sufrí como un retroceso, como cuando uno dice, nos devolvimos. En una entidad pública, se hizo un contrato mal hecho. Ustedes que apenas comienzan derecho saben que yo te hice un contrato a ti. Yo soy el que agendo el gasto. Pues, yo soy el que mando pues ahí. Te hice un contrato y te digo dentro del contrato, pero este contrato no va a tener ninguna asignación en dinero. Ya miraremos más adelante qué es eso, qué es esa vulgaridad. Y lo terrible es que se lo hacen a un servidor público por sus horas de más que pone. ¿Sí? ¿Sí me entiendes eso? O sea, él tiene ya su contrato, que es un contrato de término indefinido. Pero encima le proponen que trabaje un poco más. Es así como unas horas extra, pero no se concibe como horas extras. Eso hay que hacer un contrato por bonificación. Eso es lo requerido. Ve, hagamos un contratico y esto te lo pago por bonificación. Pero se meten en semejante lío que ahora les va a caer a la Contraloría con absoluta seguridad. ¿Qué es esa vulgaridad? Además cometieron unos errores tremendos que a unos se los pagan y a otros no. Y uno dice, por Dios, pero ¿cómo van a hacer una cosa de eso? Mira, yo me salía del vestidito el día que yo veía eso, porque ya lo vi, yo ya lo conozco. Yo, porque ya a estas alturas de la vida no estoy para eso, y mucho menos en esos litigios laborales que, entre otras cosas, son muy dispendiosos. Son muy dispendiosos, pero mire, ahí lo tiene ganado. Y puede, pues yo no sé si pedir indemnizaciones, porque como hoy estamos nosotros esperando que me indemnicen, todo el mundo está esperando que lo indemnicen. Y el Estado para indemnizar, por favor. Pero miren ese ejemplo que les pongo, delicadísimo, y está en el orden de lo laboral. ¿Yo cómo te voy a hacer un contrato de eso? Jóvenes, lo hizo un abogado. Eso no lo hizo el responsable del gasto, pero metió a esa gente en un lío porque ya el lío es que van a pasar allá a que la gente venga a mirar la Contraloría. ¿Ve? Están haciendo contratos indebidos. En esta cacería de brujas que tenemos aquí, que la gente se cuida de no contratar, que qué problema, que qué cosa, por favor. Entonces, fíjese, qué contratación tan vilipendiada donde hay un vicio. Esos vicios que te digo, que te pongo en el ejemplo que te pongo, ¿tú cómo los identificarías? ¿Qué es un vicio ahí? ¿Cómo que vicio? Vicio es algo que está inconsecuente, mal habido, ¿sí? Y en cualquier rama del derecho. Pero eso es lo que se hace en la página 44, cuando te dice examen crítico del realismo jurídico. Ese es el examen crítico del realismo jurídico. Realismo jurídico es esa situación
no de apariencia, sino de formalidad, de situacionalidad, de eso que estamos enfrentados todos los días, pero eso que tiene pisos de contrariedad. ¿Te das cuenta, pues, cómo es de especial ese texto? Queridos estudiantes, también les voy a pedir el favor que de ese texto se lean la introducción. Porque es muy importante la introducción, porque la introducción te pone en contexto. La introducción está en la página 1 y se extiende hasta la página 11. La introducción, y se llama así, el contexto del derecho. Es me parece que ese contexto del derecho que él trae en ese texto es muy especial. Entonces, por favor, para la clase de hoy en 8 días, tenga la bondad de leerse el contexto del derecho. Está, como te dije, hasta la página 11. Leámonos para dentro de 8 días. Mira, yo no te molesto más con lecturas. El contexto del derecho está te dije que a la 11, no, ni siquiera a la 11, a la 9. Por favor, léanse el contexto del derecho y la pregunta por el derecho, que está en la página 11, la pregunta por el derecho. Contexto y pregunta por el derecho, que son tan afines con el curso de nosotros. Entonces, contexto y pregunta por el derecho. Es decir, de la página 1 a la página 16. No es mucho lo que te propongo y ten la plena seguridad que es todo en carácter. Yo los voy a estar llamando porque es mi deber, porque hay que escucharlos. Listo. No es que yo los quiera molestar, ni dude que ustedes están aquí, pero es mi deber también saber que están escuchando, ¿cierto? Y que están participando. ¿Cómo le ha ido a Anderson? ¿Cómo está? Anderson Mora Méndez, ¿cómo está? Profe, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo te ha parecido, pues, el texto para la recta final del curso? Profe, pues, es algo complejito, pero, no, siguió para allá. Pero pues hay que estudiar, en mi caso particular más, porque el segundo corte no me fue muy bien. Vea, pues, yo leí ahorita unos que les fue muy bien. A esos que les fue muy bien les voy a recapitular con buena nota. Bueno, miren, Valentina, ¿cómo estás? La profe, muy bien. Valentina, ¿qué te pareció la presentación hoy del texto de Carlos Santiago Nino? Profe, pues sí, la verdad tiene muchos temas para entender, pero me parece muy bacano porque todo lo que se aprende le sirve mucho a uno. Pero sobre todo lo de este texto te sirve para ubicarte en el derecho. Mejor dicho, el curso de introducción al derecho es ubicar a los estudiantes en derecho. Y yo he hecho esfuerzos para que ustedes se ubiquen, pero la mayor ubicación es en esta última parte. Por eso les pido el favor que estén muy atentos, muy situados. Milton, ¿cómo está? Milton Bayona. Bueno, Anderson. Profe, yo quería preguntarle, ¿hay alguna forma uno de poder recuperar este corte, alguna manera, trabajo especial o si le va a uno muy bien en el tercer corte y participando en el Congreso, se puede recuperar algo? Sí, yo creo que yo hablé del Congreso y todavía no había entrado. Sí, el Congreso ayuda, claro. Pero también participar con los trabajos del Congreso. Yo doy la participación,
cuando escuchen la ponencia que yo presentaré con otro estudiante del primer semestre, que se llama Representaciones Sociales del Bioderecho en las Facultades de Medicina de la ciudad de Medellín. Ese trabajo va a dar mucho de qué hablar porque va a mostrar muchas verdades. ¿Cuánto tienen en este congreso de minutos para hablar? Las ponencias son de 20 minutos, pero yo siempre me ocupo de menos, porque siempre he creído que lo que usted vaya a decir, si usted lo tiene preparado, bien fundamentado, 10 o 15 minutos ya bastaría. Lo que pasa es que nosotros antes teníamos esto, era por presencial, ¿no? Ahora virtual es un video grabado que ¿a quién le vas a hacer preguntas? ¿Y cómo? Entonces las preguntas ya quedan sugeridas, pero todavía no se ha definido si... No, pero todavía no se ha definido si va a ser virtual o semipresencial, todavía no se ha definido. Imagínense que esto se hacía en Plaza Mayor, imagínense, una maravilla, era una maravilla. Suplíamos todos los estándares, pero ya con la pandemia y toda la cosa no hemos podido. Vamos a ver si se puede hacer al menos semipresencial. Todavía no se ha definido y hay que definirlo ya pronto porque esto es en noviembre, estamos a casi un mes del asunto. Bueno, jóvenes, si no tienen más preguntas, esta es la situación de hoy. Tengan la bondad de volver a la consulta por las ramas del derecho, porque cuando usted va a la consulta por las ramas del derecho, está definiendo el objeto del derecho. Oiga, eso tan interesante, objeto. Aquí hemos hablado de métodos del derecho y hoy los estoy acercando a los objetos del derecho. Objetos del derecho. La lectura de Carlos Santiago Nino, la cual ya tienen en su WhatsApp, esa lectura, por favor, léanse la introducción y la primera parte. La primera parte es la... Profe, qué pena interrumpirte, no lo has compartido todavía. Sí, está en el WhatsApp. ¿No les ha llegado? No, yo pensé que era Ay, perdónenme, miren, no le había dado a enviar. Lo tenía ahí y no le había dado a enviar. Excúsenme, por favor. Excusado, querido profesor. Ahí les llegó el texto. Bueno, el texto entonces, leemos la introducción y leemos la pregunta ¿qué es derecho? De la 11 a la 16. O sea que tendríamos de la 1 a la 16 para la próxima clase. Tengan presente que a todos los que lleguen al curso los llamo, porque es mi deber hacerlo. Y también es mi deber correr lista. Entonces voy a proceder a correr la lista. Ricardo Antonio Agudelo. Presente, profe. Milton Bayona. Milton Bayona. Pero ahí está. Milton. Yo lo vi ahora. Yo lo vi. Valentina Cabrera. Juan Álvaro Foronda. Ok. Marcela Giraldo. Presente, profe. José Roberto. Presente. María Melisa. Presente, profe. Paula Andrea. Presente, profe. Lizeth Yolima. Lizeth Yolima Higuita. Lizeth Yolima Higuita. Hoy es, ¿qué?
19. Marlon Hurtado. John Jairo López Pérez. Ok. Carlos Andrés Medina. Buenos días, presente. Anderson Alexis. Presente, profe. María José Moreno. Ok. Harrison Mosquera. Harrison. Uries Pemberti. Mario Quiñones. Verdad, él se retiró. Natalia Vergara. Santiago Villegas. De este curso, sí. Presente, profe. Y Hans Sebastián Virgues. Él sí, Hans Sebastián avisó que no podía conectarse hoy. Bueno, jóvenes, para mí fue un gusto la clase de hoy. La grabación estará disponible en breve. Y por favor, hagan estas tareas. Esta semana les llegará la calificación del 9% e inmediatamente la postura de las actividades del tercer corte. Que tengan todos y todas un feliz día y nos encontramos dentro de 8 días.